Bueno, entonces, si hemos visto el rito de la confirmación, hoy nos queda el último punto. El último punto que es muy fundamental. Es el punto número 15. Y en su material lo tienen ahí, dice puntos importantes a saber. Y está resaltado, ¿no? Y ahí está, en ese material que lo tienen, puntos importantes a saber. Son las oraciones y doctrina, dice, mire, que obligatoriamente tiene que aprenderlo de memoria. El resto, toda la catequesis que hemos venido dando es más de conocimiento, de reflexión y de poder asimilar lo que le vamos enseñando, ¿no? Pero en cambio, este punto 15 dice hay que saberlo de memoria, que eso es diferente, ¿no? Una cosa es memorizar y otra cosa es estudiar, ¿no? Hemos venido estudiando acerca de los sacramentos, primera comunión y confirmación, conociendo algunos puntos, algunos detalles, profundizando en algo, pero hemos venido estudiando. Pero en este punto, en cambio, le dice, apréndete de memoria. Tiene que captar esta idea, ¿no? Apréndete de memoria, o sea, que esto tienes que aprenderlo de memoria. Este punto 15 dice que obligatoriamente tiene que aprendérselo de memoria. Son 6 puntitos que están ahí para que le pide aprenderse de memoria. Le digo ya, esto sí, yo lo tomaré todos estos 6 puntos de forma presencial y de forma individual y oral lo tomaré yo mismo, ¿no? Como no son muchos, son pocos, no me hago ningún problema, que en el momento en que les mandemos a llamar, vendrá uno a uno y tiene que darme estos 6 puntos que están aquí, tiene que darme de memoria, como dice aquí. Algunas cosas son fundamentales y básicas que no son ninguna cosa extraordinaria, es decir, ¿y ahora cuándo me lo aprendo, no? Son cosas fundamentales y muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, el primer punto que dice, oraciones básicas, que sería el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, oraciones a la Virgen María, alguna oracióncita a la Virgen María se debe saber, aparte del Ave María, ¿no? El credo, el himno del Gloria, porque una cosa es el Gloria y otro es el himno del Gloria. Entonces son esas oraciones básicas, es el primer punto. El segundo punto es dones del Espíritu Santo. Vamos a hacer la confirmación y no creo que sea justo que no sepamos los dones, ¿no? Lo que vamos a recibir. Dones del Espíritu Santo. El tercer punto dice frutos del Espíritu Santo, porque una cosa son dones y otra cosa son frutos, no confunda los dones y los frutos. El cuarto punto dice sacramentos, los 7 sacramentos. El quinto punto dice mandamientos, ¿eh? Los 10 mandamientos, hay que saberlo. Y el 6 dice mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que podríamos tener más cosas que aprenderlo, más doctrina, ¿no? Pero que a medida que hemos venido dando la catequesis, hemos ido dando alguna pincelada acerca de la doctrina, pero esta última parte le pide que oraciones básicas, dones del Espíritu Santo, frutos del Espíritu Santo, los sacramentos, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, esto tiene que sabérselo de memoria. Tiene que sabérselo de memoria. Por eso es que yo lo voy a tomar, recuerden jóvenes, no se me olviden, desde el primer día en que nosotros entramos a recibir esta catequesis, ya les he venido diciendo, apréndase de memoria lo que le dice al final de este material. No esté esperando al último, porque si no viene al último va a estar titubeando. Yo le tomo los frutos del Espíritu Santo y va a estar ahí sin saber dónde están los frutos, ni cuáles son, ni cuántos son, ¿no? Por eso es que yo le he venido preparando desde el inicio. Revise, estudie, no esté esperando al último momento, pues después nos vaya a hacer, como dicen, a la puerta del horno se quema el pan. Eso va a hacer que no me sepa estas cosas fundamentales, sencillas, ni tampoco son cosas del otro mundo, y que me venga con cuento chino al final, ¿no? Y que me venga a estar titubeando ahí, yo no aceptaré estas cosas. Así que tenga toda la precaución. Aprenda estas cosas que le dice este punto número 15, la última parte, y ahí están 6 literales que le pide aprenderse de memoria.
Así que durante este tiempo que nos queda de catequesis todavía, y así aunque de forma virtual, pero vamos a ir viendo estos 6 puntos. No es que nos vamos a quedar ahí aprendiéndonos de memoria. Yo, por mi parte, es ir explicando cada una de estas cosas y para que ustedes, Dios mediante, por ejemplo, yo les voy a explicar así de forma rápida, les voy a explicar acerca de los dones del Espíritu Santo, que justamente hoy es Pentecostés. Entonces, hoy les voy a explicar acerca de los dones del Espíritu Santo, pero la explicación es para entender y asimilar, captar las cosas y valorizar. Pero luego lo que usted tiene que hacer es aprenderse los dones del Espíritu Santo. O sea, no se va a quedar simplemente ahora con la explicación que yo le doy, sino que usted tiene que saberse los dones del Espíritu Santo. En el momento dado, yo le digo, dígame los dones del Espíritu Santo. Usted tiene que saber los dones del Espíritu Santo. Aparte que hoy yo le dejo esta explicación. Espero esté claro lo que intento decirles. Bien, entonces, de forma rápida decimos los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? Que hoy celebramos Pentecostés. Hoy es el día en que Jesús envió el Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Hoy es el día en que los apóstoles, como ustedes mismos en algunas preguntas les he hecho y lo han respondido bien, ¿quiénes recibieron por primera vez la confirmación? Recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés, cuando envió Jesús el Espíritu Santo y descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Se llenaron de ese Espíritu Santo y después de haber recibido ese Espíritu Santo, lo fueron transmitiendo a los demás con la imposición de manos. Y aquellos que ya eran bautizados los iban imponiendo las manos y se iba transmitiendo ese Espíritu Santo. Y los que ya estaban llenos del Espíritu Santo se sienten parte de la iglesia, parte de Cristo, profesan ya su fe y se convierten en cristianos, es decir, son ya de Cristo. Entonces, mire, el Espíritu Santo lo recibieron por primera vez los apóstoles. Entonces, este es el día, Pentecostés, justamente es hoy, es el día en que celebramos este don del Espíritu Santo, es la fiesta del Espíritu Santo hoy en este día. Entonces, los que hacen la confirmación van a hacer lo mismo que los apóstoles, es decir, van a recibir el Espíritu Santo, igual como descendió en formas de lenguas de fuego. Claro, no vamos a ver lenguas de fuego que descienden sobre los que se confirman, ¿no? Pero van a recibir el mismo Espíritu Santo, porque las lenguas de fuego fue simplemente el signo externo, visible, que uno puede captar por nuestros sentidos y para que se vea que recibieron el Espíritu Santo, porque si no hubiesen dicho, ¿y ahora qué es lo que pasó? Aquí no hemos visto nada y estamos medio sorprendidos de las cosas, ¿no? Pero para que los apóstoles se den cuenta, lo que sucedió es que bajó del cielo en forma de lenguas de fuego y se posaron sobre ellos. Entonces ahí se dieron cuenta que algo bajó de Jesús de encima y era el Espíritu Santo que les había prometido, ¿no? Entonces son signos visibles simplemente. No es que el Espíritu Santo es una lengua de fuego, sino que es un signo para poder identificar de forma visible ese don del Espíritu Santo. Por eso nosotros también tenemos algo visible, algo que capta nuestros sentidos, y por eso es la unción con el crisma. Recuerden que le unge con el crisma en la cabecita del que se confirma y le dice, por la imposición de manos, igual como los apóstoles lo hacían, reciban por esta señal el don del Espíritu Santo, y quedan llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recibir? Estos dones, vamos a recibir el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuáles han sido estos dones del Espíritu Santo? Han sido 7 dones del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son? Sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. Son estos 7 dones del Espíritu Santo, que son los que deben saber ustedes de memoria, ¿no? Sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. Estos son los dones que usted va a recibir. Y ahora les voy a explicar así, digo, en forma rápida, porque el tiempo se nos va. En forma rápida les voy a explicar en qué consiste cada uno de estos. Primero, sabiduría. Sabiduría. Bueno, pues la sabiduría es una sabiduría para entender
lo que Dios quiere, el proyecto divino, para entender lo de Dios. Sabiduría. No es una sabiduría así humana, ¿no? Es una sabiduría divina, para que tú puedas entender las cosas de Dios aún en las adversidades, como lo que estamos hoy viviendo. El tema de la pandemia, ¿no? El tema de la pandemia. Oye, si no tuvieras sabiduría divina, tú estuvieras pero sin saber qué hacerte. Y algunos pueden ser que estén así, ¿no? De hecho, algunos están sin saber qué hacerse, sin tener explicación. Algunos ya piensan que se acaba el mundo, ¿no? O sea, y no se da cuenta que simplemente es una pandemia, una pandemia. O sea, que una pandemia no viene así a enfermarse una familia y punto, ¿no? La pandemia se enferma todo el mundo, ¿no? Entonces, es una pandemia. Y si tienes sabiduría de Dios, entonces cómo tú comprendes, entiendes ese proyecto divino, qué es lo que Dios está permitiendo, conoces esto, porque algunos dicen, Dios nos ha enviado este castigo, ¿no? Dios no es ningún castigador, Dios es perdón y misericordia, pero sí, Dios lo permite, que es otra cosa, ¿no? En algún momento yo ya lo había explicado, este tema de permitir. Entonces, ¿por qué Dios permite? Por algo lo permite, ¿no? Que podría no permitirlo, pero lo permite y es por algo. Esa es sabiduría para que tú entiendas el proyecto de Dios, lo que le perjudica a las leyes de Dios y lo que le ayuda a las leyes de Dios. Tienes una sabiduría más allá que una sabiduría humana. Porque sabiduría humana, ya sabes, sabiduría humana, ciencia humana, conocimiento, entendimiento humano. No necesitas hacer confirmación. Para eso no eres tan sabio para lo bueno y para lo malo, y más para lo malo, ¿no? Eres sabio, lo sabes todo, ¿no? Y tienes una ciencia, así que para eso no necesitas hacer ninguna confirmación, ningún Espíritu Santo. Sabiduría humana te sobra, ¿no? Pero sabiduría divina es lo que no lo tienes. Sabiduría de Dios, eso es lo que no lo tienes. No tienes el entendimiento, no te pones a pensar como Dios, no te pones a reaccionar, tus actitudes no son como la de Dios. Entonces, mire, sabiduría divina es para entender cómo Dios proyecta lo suyo y al final Él no pierde, por así decir, ¿no? Al final parece que a nosotros nos perjudica, pero al final Dios sale ganando porque su proyecto es algo más allá de lo que tu pensamiento puede entender. Entonces, la sabiduría divina es para comprender más allá de lo que tu pobre pensamiento puede captar, porque la sabiduría divina va más allá que el pensamiento humano, ¿no? Bueno, luego viene el entendimiento. El entendimiento es para poder asimilar, en nosotros y aceptar las verdades que Dios nos ha dado, Dios se ha revelado. Tú puedes entender cómo Dios se ha revelado, cómo Dios se ha dado a mostrar a nosotros. Tú no tienes el don del entendimiento, no puedes entender cómo Dios se ha revelado y cómo tú lo conoces a Dios, cuál es el proceso para que tú tengas ese contacto con Dios, esa comunicación. Algunos dicen, si a Dios nadie le ha visto, no invento nomás de algunitos por ahí que andan, que Diosito por aquí, Diosito por allá. Dios, ¿qué Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Quién le ha visto? ¿Quién certifica? Algunos, si no tienen entendimiento para entender la revelación de Dios, si no tienes entendimiento, no va a poder entenderlo, no sabe. Solamente está esperando a lo evidente, a lo visible, a lo palpable, a lo material. Si no es material, si no es visible a mis ojos, yo no creo, ¿no? Entonces, no tienes entendimiento. El don del entendimiento que te da el Espíritu Santo es para que tú puedas entender esa revelación de Dios y lo puedas captar, lo puedas sentir, lo puedas llevar en tu corazón, lo tienes dentro de ti. El entendimiento va mucho más allá de las cosas materiales, visibles, captables simplemente por los sentidos. O sea, tú vas más allá, asciendes tu pensamiento a lo sobrenatural, a lo espiritual, teniendo en cuenta que lo espiritual no es evidente pues a los sentidos. No es evidente pues a tus ojos, no puedes escuchar, no puedes tocar, no puedes ver, porque lo que va más allá, lo sobrenatural, lo espiritual, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, crees en algo sobrenatural, crees en lo espiritual, crees en los ángeles, ¿por qué? Porque a los ángeles no lo ves,
pero son seres espirituales. Crees en Dios, ¿y cómo lo crees en Él? No lo ves, es que es un ser espiritual. Entonces, el entendimiento te está dando todas estas cosas. Entonces, por eso es el don del entendimiento. Luego viene el don de consejo. El don de consejo es el que nos ayuda a discernir los caminos y las opciones en nuestra vida. El consejo. O sea, es ese don en el que se te presentan dos caminos, uno bueno y otro malo. Y entonces tú eliges el camino bueno y el camino malo. Entonces tienes el don de consejo para saber ir por el camino correcto. No para ir por el camino bonito y hermoso, como la misma palabra de Dios lo dice, ¿no? Porque el camino del reino de Dios es muy áspero, difícil, complicado. En cambio, el camino de la perdición es suavecito, es facilito y divertido, ¿no? Entonces, tú tienes ese don de consejo para saber discernir cuál es este camino que te pone Dios, estas opciones en tu vida, y tú eres el que eliges, no por satisfacer simplemente tus comodidades, sino porque sabes que más allá de esto hay algo bueno, hay algo mejor. No importa. Y el ejemplo de Jesús en la cruz, ¿qué decía Jesucito? Haz que pase de mí este cáliz, en la oración en el huerto de los olivos, ¿no? Sabiendo que le viene el peso, el cargo de la cruz, lo duro de la cruz, ¿no? Pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Porque él estaba dispuesto a cargar esa cruz, a ir adelante, morir en la cruz, porque sabía que al final, detrás de todo ese sacrificio y detrás de todo ese morir en la cruz, esa entrega, ese derramamiento de sangre, él sabe que detrás de eso está tu salvación. Entonces, no es que el camino que me lleva a la salvación es bonito y hermoso y divertido. No, el camino que te lleva a la salvación te es difícil, te cuesta, pero sabes que al final vas a ser premiado. La palabra de Dios es bonito cuando San Pablo también lo dice, que es una carrera como el atleta, ¿no? Los atletas corren por ganar una corona que se marchita. En cambio, tú corres una carrera para ganar una corona que no se te va a marchitar. Una corona más allá. Y así que vale la pena, dice, el esfuerzo, el sacrificio, el entrenamiento, las dificultades, los obstáculos. Vale la pena porque al final vas a ganar algo más grande que una corona que se marchita. Entonces, eso es el don de consejo, te da esto. Te da la forma de ver más allá que una dificultad que ahora estás viviendo. Te da la capacidad de discernir algo mejor de lo que ahora tú estás sufriendo. Porque si te quedas con lo difícil de ahora, vas a morir con eso y te vas a desesperar. Pero si tú tienes el don de consejo del Espíritu Santo, te das cuenta que después de saltar esta dificultad viene algo bueno, viene algo nuevo, viene algo que te llenará tu vida, tienes esperanza. ¿Sabes? El don de consejo te hace ver estas cosas, pero si no lo tienes el don de consejo, ¿qué estarías? Acabado. Algunos hasta necesitan de psicólogo, ¿no? Porque ya no saben ni qué hacerse, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes el don del Espíritu Santo, no lo haces funcionar, no lo haces, no lo haces fructificar ese Espíritu Santo que sí lo tienes, ¿no? Que no lo haces, no lo haces trabajar eso que tú tienes, esos dones. Estás alejado, entretenido en otras cosas y el Espíritu Santo está por otro lado, ¿no? Bueno, don de ciencia. El don de ciencia es el don que una ciencia divina no es una ciencia humana, diferente a la ciencia humana. Ya les decía que la ciencia humana no te hace falta ningún sacramento para que tú tengas ciencia humana. Tú puedes elaborar cosas, puedes inventar cosas, puedes meterte en la tecnología, no sé, puedes estrenar tantas cosas, ¿no? El día de ayer se miraba que fueron un par de locos en un cohete y se fueron no sé a qué planeta se fueron, ¿no? Yo digo, ahorita no sé estos dónde andarán ahorita en el espacio, ¿no? El día de ayer fue la gran noticia que desprendió el cohete y ahí se fueron unos dos y dónde estarán ahorita, quién sabe, ¿no? Supuestamente se comunican con la Tierra y todo, ¿no? O sea, mira, o sea, para toda esa sabiduría, para toda esa ciencia, o sea, para eso, esa es ciencia humana, o sea, esa es ciencia humana. No necesitas hacer ni sacramento, lo tiene ciencia humana. Lo que aquí te da es ciencia divina. Ese es el Espíritu Santo. Te da ciencia divina.
Dice, es el don de la ciencia de Dios, no de una ciencia del mundo. Es una ciencia de Dios y eso te da el Espíritu Santo. Bien, el otro don, el don de piedad. El don de piedad que nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios, actuando como Jesús, ¿no? El don de piedad es el don que te permite estar abierto a lo que Dios nos ponga. La voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que yo esté feliz, que yo esté bien, bendito sea Dios. Pero si la voluntad de Dios es que yo sufra un poco y me una a la cruz de Cristo con alguna pequeña o dura dificultad, pues aquí estoy, Señor. Hágase tu voluntad, ¿no? Como la Virgen María que dijo, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. Entonces, mire, o sea, ese es el don de piedad, o sea, unirse a la voluntad de Dios y no estar ahí, como dice, aburrido, sin saber qué hacer, ¿sí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿No? El don de piedad te da esa capacidad de actuar y estar abiertos a la voluntad de Dios. Y cuando tú estás abierto a la voluntad de Dios, tienes hasta esa capacidad de ser piadoso, porque sabes que Dios te va a reconfortar, sabes, e incluso sabes ayudar a la otra persona, porque por ahí también viene el don de piedad, ¿no? Sabes, porque tú ya lo tienes, ¿no? Por eso dice la palabra, ¿cómo puedes dar tú algo que no lo tengas? ¿No? ¿Cómo puedes transmitir amor si no lo tienes, ¿no? ¿Cómo puedes transmitir sabiduría si no lo tienes? ¿Cómo puedes transmitir a Dios si no lo tienes? ¿Cómo puedes transmitir piedad si no lo tienes? Si tú tienes piedad, si tú estás abierto a la voluntad de Dios y estás dispuesto a todo lo de Dios, y entonces eso te transmites a los demás, ayudas, cooperas al caído, le das la mano, todo eso es el tema del don de piedad. Eres piadoso y tienes piedad con los otros también. Mira, entonces esto te da el don de piedad. El sexto don del Espíritu Santo, que es la fortaleza. Eres fuerte, valiente, no fuerte músculos, no, yo soy aquí fuerte, valiente, no, no, y ni tampoco, como ya les había dicho en estos días pasados, ni tampoco es ese temita de fe, de esas fe falsas por ahí que andan, ¿no? Que yo como tengo a Diosito salgo nomás sin mascarilla, yo salgo nomás por donde quiera, no hago caso ni al gobierno ni a las leyes, y yo tengo fe, ando con Diosito, no me pasa nada, ¿no? No, no, de esa fe, yo les dije, les vuelvo a repetir, esa fe es una porquería, ¿no? Esa fe no sirve. La fe de Dios es sentarse en la realidad de la tierra y saber hacer las cosas como Dios quiere, con una realidad que estamos pisando tierra, no somos angelitos, andamos volando por el aire, ¿no? Entonces, no es ese tipo de fortaleza con ese tipo de fe, no, no, no. El don de la fortaleza es el que te da la capacidad, la valentía para saber llevar todas estas cosas que ya hemos venido diciendo, la voluntad de Dios, las dificultades de Dios. El don de la fortaleza es el que te sigue dando la fuerza para ir con una esperanza, sabiendo que más allá vienen cosas mejores. El don de fortaleza es eso, te da la fuerza divina, no una fuerza humana que yo aquí mando yo, ¿no? Que aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Que aquí nadie me contradice. No, 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 esa fuerza es humana, esa fuerza es mundana. La fuerza del Espíritu Santo, en cambio, es el que sigues adelante pacientemente, esperando tiempos nuevos, tiempos mejores, y tienes esa valentía, tienes fuerza, te nace en el corazón esa fortaleza. Y el último, que es el temor de Dios. Temor de Dios. Este temor de Dios como que se parece que tú debes tener miedo a Dios, no tienes temor de Dios, no, 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 al contrario, el don del temor de Dios es que tú tienes temor de ofenderle a Dios y eres amigo de Él, eres uno solo con Él, eres amistoso con Él, eres bueno con Él.
a través de los demás, a través de los hermanos, a través de tu prójimo, a través de tu familia, a través de los que son, los que tienen esposos, ¿no? Su esposo, su esposa, ¿no? En el caso de ustedes jóvenes, a quien se dirige esta catequesis, pues será tal vez su novio, su novia puede ser, pero, o sea, pero tienes que tener miedo de ofenderle a Dios en las demás personas, ¿no? Tienes que tenerle miedo de ofenderle a Dios. Es decir, tienes que ser cuidadoso con Dios. Pero entonces, este temor de Dios mejor se convierte en amor a Dios. No es un temor de, uy, cha, qué miedo, es ese Dios malo, ese Dios castigador, y si yo no hago esto me va a condenar, y que el infierno, y qué miedo, y como que por temor estás ahí, ¿no? No, mejor es por amor, porque tú amas a Dios, eres agradecido con Él, porque tú tienes en tu corazón a Dios, conoces a ese Dios, y lo llevas en tu vida, y eso se convierte en que eres cuidadoso, en no ofenderle a Dios en ningún sentido, ni con tus pensamientos, tus palabras, tus acciones. Eres cuidadoso en todo esto. Eso es el temor de Dios. Por eso dice, es el que nos mantiene con respeto frente a Dios. Este es el don el don de temor de Dios. Nos mantiene con ese respeto hacia Dios. No hacemos lo que nos viene en gana, sino que tenemos ese respeto a Dios. Lo adoramos, ¿no? Lo adoramos, lo tenemos como el superior de todo el universo, ¿no? Entonces es el que estamos respetando y dándole ese lugar a Dios. Entonces ese es el temor de Dios.